16, 0. Wow. Buenas tardes, bienvenidos todas y todos quienes se conectan a esta sala virtual del ITAM, del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM. Estamos hoy reunidos para la presentación del libro Relaciones México-Estados Unidos en 2021, un punto de transición, un libro que ha sido ideado, coordinado, magistralmente puesto en todo en conjunto para beneficio de todos nosotros por Olga Pellicer y Hazel Blackmore, que hoy nos acompañan, y que también cuenta desde luego pues con la pluma de muy diversos autores y autoras que tocan distintos elementos sobre qué es lo que está pasando en el vecino país del norte y cómo es que está la relación bilateral en distintos aspectos. El día de hoy, además de las extraordinarias coordinadoras, contamos con la presencia de dos comentaristas que muchos saben sobre los temas que aquí vamos a tratar. Me da muchísimo gusto que nos acompañen Andrew Seeley y Jerónimo Gutiérrez, a quienes saludo y a quienes voy a presentar con un poquito más de formalidad al momento de darles la palabra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Y bueno, lo que hemos organizado para el día de hoy es pedirles a las coordinadoras del libro que hagan una primera introducción, presentación de los temas, para después pasar a los comentarios de Jerónimo y de Andrew. Así que ustedes conocen muy bien a la embajadora Olga Pellicer, nos prestigia a nosotros que sea miembro del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM, una larga trayectoria, un referente de la política exterior de México. Muchas gracias, embajadora, por la presencia y sobre todo por el liderazgo para tener esta obra con nosotros el día de hoy. Y sin más, te pido por favor que tomes el micrófono. Muchas gracias por la presentación, Natalia, y muchas gracias a los que están con nosotros, a Andrew y a Jerónimo, Hazel, desde luego, bien, mucho gusto. Bueno, empiezo, si quieren, con el título. El título es Las relaciones México-Estados Unidos en el 2021. Y esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿por qué la acotan al año 2021? Yo creo que hay varias razones por las cuales nos dirigimos al año 2021. Creo que es uno de los años más excepcionales, más desconcertantes, más inquietantes que nos ha tocado vivir, por razones que son bien conocidas. En primer lugar, la pandemia que nos ha cambiado mucho, no solo las formas cotidianas de vivir, sino lo que esperamos del futuro y lo que tememos del presente también. No sabemos todavía plenamente cuáles van a ser las consecuencias, sobre todo desde el punto de vista económico y social, de esta pandemia que no termina. Ese es el problema más grave. El segundo motivo que hace muy especial el 2021 es lo que ocurre en los Estados Unidos. Los Estados Unidos empieza con un acto muy dramático que a todos nos conmovió, que fue el asalto al Capitolio, y aunque no es desde luego el único signo de un problema de crisis política en ese país, sí es el más dramático, y ha llevado a numerosas reflexiones sobre cuál es el futuro de la democracia en ese sistema político tan admirado. Y yo creo que el tercer motivo que hace especial este 2021 es que, ya relacionándonos más estrictamente con el caso de México, el cambio de gobierno en los Estados Unidos y desde luego la necesidad de ajustar, de ir construyendo el buen o no tan buen entendimiento entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de México. Bueno, el libro lo ideamos en dos grandes secciones. Una primera sección de la que va a hablar Hazel, que trata sobre la situación interna en los Estados Unidos, y una segunda sección que se titula
las relaciones entre México y Estados Unidos, entre la confrontación y el difícil entendimiento. Yo querría decir algo sobre eso de la confrontación y el difícil entendimiento. ¿Qué teníamos en mente? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos en mente, al menos tal como yo lo veo, es que en realidad es muy difícil para los dirigentes tanto de México como de Estados Unidos pensar en vivir en una confrontación abierta. Somos dos países que tienen demasiados vínculos económicos, demasiados vínculos sociales, demasiados vínculos geopolíticos como para pensar que puedan vivir en una confrontación. Por lo tanto, son países que buscan constantemente la cordialidad en materia diplomática. Si vemos lo que está ocurriendo durante este año 2021, vemos el constante esfuerzo porque haya, desde el punto de vista diplomático, una relación muy cordial. Sin embargo, desde el punto de vista de los problemas reales, de los problemas difíciles en diversos rubros de la relación, como puede ser migración, como puede ser seguridad o como puede ser la relación en materia de energía, pues encontramos que el entendimiento es, como justamente decimos en el título, el entendimiento es muy difícil. Bueno, yo creo que los 7 artículos que conforman esta segunda parte sobre la relación México-Estados Unidos en el 2021 entre la confrontación y el difícil entendimiento, justamente reflexionan sobre esa situación, sobre ese contraste entre la diplomacia que busca la cordialidad y la realidad que es bastante más difícil. Bueno, el primer artículo es, su nombre es bastante significativo, son sombras en el entendimiento inicial, es un texto escrito por Susana Chacón y que se refiere justamente a el difícil acercamiento cuando tenemos que pasar del tipo de relación que se había construido con Trump y el tipo de relación que se desea construir con Biden. El segundo artículo es un artículo escrito por un gran conocedor del tema de las instituciones que conducen desde la administración pública mexicana la relación con Estados Unidos. ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Cuáles son sus presupuestos? ¿Cuáles son sus omisiones? Y estamos pensando pues en los 50 consulados que tenemos en los Estados Unidos y desde luego en la dirección o subdirección más importante para conducir la relación, cómo se encuentra en la actualidad y cuáles son los comentarios y las reflexiones que se pueden hacer sobre el estado que guarda. Bueno, los 4 artículos que siguen se refieren a lo que consideramos que son los principales temas en la agenda de la relación México-Estados Unidos y que son migración, escrita un artículo de Carlos Heredia, un gran conocedor del tema, es la relación económica, que está escrita por Antonio Ortiz Mena, la relación en materia de energía, un tema que ha cobrado una gran importancia, sobre todo por la deriva que tiene hacia el tema del cambio climático, y es un artículo escrito por Isidro Morales, y un artículo sobre el tema de la seguridad, escrito por Cecilia Farfán, una exalumna del ITAM, muy querida, que está terminando su doctorado en la Universidad de California en San Diego. Bueno, además de estos artículos, hay un último artículo escrito por nuestro muy querido profesor Stefan Esberro, que hace una pregunta para empezar que yo encuentro que es pertinente, que es ¿hasta dónde es importante la relación con México si tomamos en cuenta la inmensidad de problemas en materia de política exterior que tiene que enfrentar Biden? Bueno, yo querría hacer un comentario rápido sobre uno de los aspectos
que aparece a lo largo del último año como uno de los motivos principales para hacer difícil el entendimiento en algunos rubros, entendiendo por entendimiento el que se puedan tener acuerdos que de largo plazo puedan dar una solución más estable a los desacuerdos y a las dificultades y a los momentos ríspidos que podemos observar en las relaciones entre México y Estados Unidos. Y yo creo que un buen ejemplo de cuáles son las causas de la dificultad para lograrlo está en la contradicción, una contradicción entre las necesidades de política interna de los presidentes tanto de México como de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, esta dificultad para conciliar problemas de política interna con solución de problemas a largo plazo con México se da, por ejemplo, en el caso de la migración, porque para Biden el tema de la migración es ante todo un tema de política interna, es un tema que tiene que ver con su desacuerdo con los republicanos por las críticas tan duras que hacen los republicanos sobre la manera en que conduce lo que ellos llaman la crisis de la frontera. Debo decir que también, bueno, sin duda Andrew lo sabe perfectamente, no son solamente los republicanos, son también varios demócratas que piensan que el tema de la frontera no se está conduciendo de manera adecuada, y esto lleva a que en las encuestas aparezca como uno de los puntos negativos en la apreciación que se hace del gobierno de Biden, y que para Biden sea muy importante ver cómo contrarresta esas críticas a su manejo de la frontera. Pero al hacerlo de esta manera, es extremadamente difícil o imposible abordar el tema de la migración entre México y Estados Unidos de una manera integral, razonable, de largo plazo. Se aborda de una manera muy coyuntural, en donde lo que importa es ver cómo logra tener mejores puntos y no en una manera mucho más profunda de ver los problemas, y es por lo tanto una de las áreas en las que vemos surgir casi cotidianamente alguna crisis. Hablo de la de los haitianos nada más para dar un ejemplo, el tipo de crisis que están ahí todo el tiempo. Ahora bien, del lado mexicano también hay contradicciones serias entre las necesidades de política interna del López Obrador y la conveniencia de encontrar buenas soluciones a los problemas que pueda haber con Estados Unidos. Y creo que un buen ejemplo se da en esta contradicción entre el hecho que, por una parte, López Obrador siempre ha declarado, y de hecho su primer viaje al extranjero el año pasado a Washington, tuvo como uno de los motivos el celebrar la entrada en vigor del TEMEC y celebrar, desde luego, las ventanas de oportunidad que el TEMEC ofrece para una buena relación económica, que implicaría, entre otras cosas, por ejemplo, que las cadenas de suministro que desean salir de China puedan dirigirse a México, en donde habría oportunidad de que crezca ese tipo de inversión. Sin embargo, encontramos que uno de los objetivos prioritarios internamente de López Obrador es demoler la reforma energética del 2013. Y de ahí, bueno, la muy reciente iniciativa que ha sido presentada. Y si nosotros vemos la presentación de la iniciativa y si seguimos sus acostumbradas mañaneras, nos damos cuenta que está acompañado de una narrativa profundamente antiempresarial. Es una narrativa de la iniciativa privada, lo cual contribuye, o mejor dicho, no contribuye, sino que al contrario disminuye notablemente el gusto que puedan tener inversionistas estadounidenses por venir a México, cuando hay ciertas o bastantes incertidumbres sobre cuál es el ambiente para la inversión que hay en estos momentos.
Entonces, estos serían dos ejemplos de estas contradicciones entre necesidades de política interna de los presidentes, tanto de Estados Unidos como de México, que impiden el superar ese difícil entendimiento que caracteriza la relación. Bueno, hasta ahí lo dejo. Muchas gracias y adelante. Muchísimas gracias, embajadora Pellicer. Estoy segura de que las personas que nos están viendo tendrán algunas preguntas y comentarios también que hacerle al panel. Entonces, los quiero invitar para que cuando finalicen las rondas de intervenciones puedan expresarnos estos comentarios, estas preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas, y vamos a tener una discusión abierta a todos hacia el final de la presentación. Ahora le doy la palabra a quien es también coordinadora de esta obra, la maestra Hazel Blackmore, que es directora de esa institución binacional que es tan importante para fines educativos, pero sobre todo para el conocimiento y reconocimiento mutuo entre México y Estados Unidos, que es el COMEXUS. Hazel Blackmore, además, es una gran experta en el sistema político de Estados Unidos, muy especialmente por lo que hace a la rama del Poder Judicial. Nos honra decir que es egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales del ITAM y también una profesora que siempre goza de enorme popularidad entre los estudiantes, y yo personalmente le agradezco mucho que ella siempre esté sembrando el interés, la curiosidad por entender mejor a Estados Unidos, porque sabemos que el rumbo internacional de México se entiende poco si no se entiende la relación bilateral con Estados Unidos. Muchísimas gracias, Hazel, y te doy la palabra. Muchísimas gracias, Natalia, por las palabras y por acompañarnos hoy. Gracias, Jerónimo, gracias, Andrew, y bueno, por supuesto, gracias, Olga, por embarcarte conmigo, o yo por embarcarme contigo en este proyecto, que la verdad ha resultado divertido. A mí también me gustaría empezar mi intervención hablando un poquito de la oportunidad de publicar este libro en el 2021. Y a mí me gustaría enmarcarlo más bien por el lado de lo que las instituciones de las cuales estaba hablando Natalia son y lo que han hecho. En primer lugar, bueno, en este año, 2021, el ITAM cumple 75 años de existencia, lo mismo que el programa Fulbright. Y creo que en ese sentido, pues vale la pena tener un pequeño regalo a estas dos instituciones, y ahora explico por qué al programa Fulbright, porque entre otras cosas, como ha dicho Natalia, uno de los objetivos de este programa es crear entendimiento mutuo entre México y Estados Unidos. Cuando sugerimos quién participara, bueno, creo que tanto Jerónimo como Andrew tienen una parte de Fulbright que son muy importantes para nosotros. Jerónimo es exbecario, además un exbecario que llegó a ser embajador. Qué mejor entendimiento mutuo que ese. Uno de los 5 embajadores que hemos tenido exbecarios que llegó a esta posición. Y Andrew fue miembro del consejo, y fue tan miembro del consejo que cuando en su momento tuvo que dejar, todos votaron porque fuera consejero honorario, porque realmente dedicó tiempo, esfuerzo y siempre muchísima pasión a lo que esta comisión hace. Entonces, pues gracias además por estar aquí. Además de estos 2 cumpleaños de 75 años, esta comisión está cumpliendo 30 años de existencia. Hace 30 años, los gobiernos de México y Estados Unidos decidieron colaborar de manera equitativa y recíproca en generar intercambios entre México y Estados Unidos, en generar investigación, en crear más entendimiento. Entonces, pues también cumplimos ese cumpleaños, valga la redundancia, y finalmente, creo, el más bebé de todos los cumpleañeros es el Departamento de Relaciones Internacionales, que este año cumple 25 años, y la verdad es que creo que este libro demuestra todo lo que se han logrado en estos 25 años. Para mí es un orgullo saber que buena parte de los artículos son escritos por exalumnos y además por exbecarios. El mismo número de exalumnos que de exbecarios están escribiendo en este libro. Lo que para mí pues realmente me llena de orgullo, porque por un lado estamos demostrando que la comisión ha sabido identificar a aquellos personajes o aquellos individuos que están comprometidos en que nuestra relación bilateral avance con un conocimiento mucho más profundo.
Y luego, pues para el departamento también es importante porque tenemos exalumnos precisamente que son finos, que son precisos en sus análisis y que trabajan sobre dos cuestiones que son muy importantes. Uno es conocer Estados Unidos a fondo y dos, poder hablar de esta relación bilateral que es la más importante que tiene México. Entonces creo que es un libro que además pues le da un orgullo a este Departamento de Relaciones Internacionales del ITAM porque muestra que en 25 años pues ha logrado dejar una huella. Ahora sí, les platico rápidamente de la primera parte del libro, esta primera parte que se llama Cambio y Permanencia en Estados Unidos. Es una parte en donde lo que tratamos de hacer es analizar los diferentes procesos y los diferentes actores de nuestro vecino del norte y tratar de entender qué es lo que pasó en estas diferentes instituciones y con los diferentes actores que los llevó a pues casi el borde de que esta democracia, digamos, desapareciera. Empezamos con un artículo de un profesor del departamento, de Gabriel Goodleaf, que escribe un artículo, Polarización política y recesión democrática. Nos da un panorama general con una parte teórica importante de qué es lo que está pasando en Estados Unidos, cómo están los enfrentamientos, las divisiones sociales, económicas, raciales y políticas, hacia dónde puede ir la democracia, con una conclusión en la que él llega a decir, bueno, al final del día, en enero del 2021, a pesar del 6 de enero, hacia el 20 de enero, Biden estaba tomando posesión y estaba tomando posesión pacíficamente, entre comillas, ¿no? Creemos que es una buena introducción a toda esta parte. En segundo lugar está un artículo de Rodrigo Chacón, que es exalumno, profesor y exbecario. Cumple con, digamos, con las tres características, digamos, que a mí me emocionan más. Un artículo que se llama Interregnum, en donde él nos explica que socialmente Estados Unidos está en una transición en donde un viejo sistema no acaba de morir y un nuevo sistema no acaba de nacer. Y nos explica cómo las diferencias económicas y sociales llevan a una división social importante y hace una crítica interesante en donde dice o señala cómo a lo mejor los actores políticos y los partidos políticos no han logrado entender qué es lo que está pasando socialmente en Estados Unidos y no han logrado adaptarse a los nuevos requisitos de su población. En tercer lugar, tenemos un artículo de uno de nuestros autores más jóvenes, Carlos Galina. Él es exalumno de la carrera, muy reciente, y exbecario Fulbright, se acaba de graduar de su maestría. Y Carlos nos platica del cambio en el sistema de partidos de Estados Unidos. Creo que este es uno de los artículos que a mí en particular me da más orgullo porque a veces es difícil que en México querramos ver y analizar el Partido Republicano. Tendemos por alguna razón a solo ver a los demócratas. Y Carlos hace un buen análisis de ambos partidos con mucho conocimiento para llegar a preguntarse hacia el final del artículo si es necesaria una reforma al sistema de partidos políticos o qué es lo que tendría que suceder. Después yo contribuyo con un artículo que es Pesos y contrapesos en una democracia en crisis. Mi objetivo en este capítulo era analizar cómo las diferentes ramas del gobierno han utilizado este famoso sistema de pesos y contrapesos de manera, digamos, a veces tramposa o muy sofisticada, pero que lo que ha terminado haciendo es un sistema que termina siendo inoperable, en donde cada vez se van aumentando esas trabas que se ponen entre las ramas, entre los partidos políticos que trabajan en esas ramas y dejando, a mí me parece muy importante, de lado el servicio profesional de carrera, lo cual ha llevado pues, a una verdadera crisis institucional que termina afectando la democracia estadounidense. En quinto lugar, tenemos otro de los artículos de un joven autor, también exalumno de la carrera, Juan Ernesto Trejo. Él nos habla de la interacción entre estados y el gobierno central,
hace un buen análisis de lo que significa el federalismo para Estados Unidos, de la importancia de este sistema, y luego logra hablar de por qué este sistema o cómo tendría que México trabajar con este sistema cuando provee oportunidades, por ejemplo, con los gobernadores de la frontera, con temas que son muy locales y en donde se puede avanzar de manera bilateral, al mismo tiempo que critica cómo este federalismo ha llevado a una sobrerepresentación en esta democracia, sobre todo en el Senado y en el colegio electoral. Finalmente, tenemos un artículo de Mauricio de María y Campos, que estamos, digamos, es un sentimiento agridulce, muy contentas de que pudimos tener su participación, tristes de no poder compartir con él estas presentaciones. Y él pues nos termina esta parte hablando del declive internacional de Estados Unidos, nos dice cómo o encuentra que la hegemonía estadounidense está en decadencia, que hay una nueva guerra fría entre Estados Unidos, y China, y pues propone que Biden tendrá mucho trabajo que hacer en salvaguardar la posición internacional de Estados Unidos con el regreso a organismos multilaterales y en el caso de México con una nueva relación alrededor del TEMEC. Mauricio ya no le tocó ver ni el diálogo económico de alto nivel, ni el diálogo de alto nivel de seguridad, y por supuesto tampoco la salida de Estados Unidos en Afganistán. Entonces, pues nos quedamos pendientes con ese último análisis. Pues con eso yo terminaría mi intervención. Otra vez, muchas gracias, y no quiero terminar sin volver a agradecer al ITAM, al Departamento de Estudios Internacionales y por supuesto a la revista Foreign Affairs Latinoamérica y Gerardo Valenzuela, nuestro editor, quien ha ido de la mano con nosotros en todo este proceso. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad que se cubre una gama muy exhaustiva de los diferentes aspectos de la situación política de Estados Unidos y sí es muy también, me parece relevante recordar y digamos con mucho afecto, ¿no?, a Mauricio de María y Campos, que pues ya no nos acompaña y que estamos realmente muy contentos, muy honrados de que contamos con alguna de probablemente sus últimas colaboraciones escritas en este libro que se queda entonces con nosotros, como tantos de sus análisis que todos seguimos, y una persona que realmente siempre despertó mucha admiración y respeto entre toda la comunidad de personas interesadas en las relaciones internacionales del país. Bien, pues gracias por esta presentación del contexto, del contenido general del volumen del cual estamos hablando, Relaciones México-Estados Unidos en 2021, un punto de transición. Y ahora sí, le doy la palabra a Andrew Seeley, quien es presidente del Migration Policy Institute. Él es, yo creo que el gran experto en asuntos de migración. Todos, cuando hay cuestiones en esta temática, volteamos a ver qué dice Andrew Seeley al respecto, porque tiene una larga trayectoria de estudiar migración, pero además con muchos datos, con digamos, con un trabajo que está muy basado en cuestiones empíricas y que entonces nos da la visión de un experto que ha publicado muchos libros. Comparto que entiendo que el más reciente es de 2018, se llama Vanishing Frontiers, The Forces Driving Mexico and the United States Together. Pero también se le puede leer en sus contribuciones periódicas a El Universal de aquí de México. Él es profesor adjunto en este momento de la Universidad de Georgetown, aunque ha impartido clases en distintas universidades de muy alto nivel en Estados Unidos. Y en cuanto a su formación, es doctor por la Universidad de Maryland, maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad de California, San Diego, y licenciado por la Universidad de Washington en San Luis. Es realmente un placer tener a Andrew Seeley con nosotros y le pido que tome la palabra. Muchas gracias, Natalia. Un gran gusto estar contigo, estar con todos aquí, con la embajadora Olga Pellicer. Olga, hace mucho nos conocemos y un gran gusto volver a verla aquí aquí en esta pantalla. La profesora Hazel Blackmore, colega
amiga de muchos años también y que hemos participado muchas actividades juntos durante los años. Y el embajador Jerónimo Gutiérrez, gran amigo y con quien comparto puntos de vista. Cada rato estamos tratando de entender esta relación y nos mandamos mensajes, hablamos a ver si entendemos qué está pasando aquí en esta relación. Y realmente desde que hace 20 años, ¿no? Nos hemos conocido también en diferentes partes. Entonces, muchas gracias. Felicidades por el libro, felicidades al ITAM, felicidades a Foreign Affairs Latinoamérica, a dos instituciones apreciadas además. Y felicidades sobre todo, yo tengo solo 2 puntos, pero el primero es felicidades porque este es un libro que trata de entender la relación Estados Unidos-México, entendiendo Estados Unidos en nuestras idiosincrasias. Yo siempre he tenido la impresión de que nosotros si tratamos de entender y estudiar así al microscopio a México y no pasaba al revés. Y no pasaba al revés, en parte porque todos los mexicanos saben algo de Estados Unidos, ¿no? Es un país, todo el mundo sabe quién ganó el Supertazón y más o menos quién va arriba en la Serie Mundial y dónde está Los Ángeles y más o menos ha visto la última película que salió de Hollywood. Hay un conocimiento generalizado en México de Estados Unidos que no existe en Estados Unidos sobre México, ¿no? ¿No? Sí, veremos quién ganó la liga en México. La mayoría de los norteamericanos no tenemos la más pájara idea, ¿no? Entonces, es una relación desigual, desnivelada, pero cierto por esa razón, un porte por esa razón, nosotros nos hemos dedicado a estudiar mucho a México, qué pasa internamente a México, en México y cómo influye en la relación. Y en México no siempre se ha hecho lo inverso, se ha confiado que los mexicanos conocen Estados Unidos, el gigante del norte, ¿no? Todo el mexicano conoce Estados Unidos, hay familia ahí, todo. Pero yo creo que es un ejercicio muy necesario y me encantó de este libro que ustedes tomen nuestras idiosincrasias muy en serio, ¿no? Y traten de entender cómo inciden en la relación. Y sí hay personas que lo han hecho antes, hay artículos y un libro aquí y allá, pero esto sí fue como una obra de los mayores expertos que entienden diferentes partes del rompecabezas que es Estados Unidos y cómo incide específicamente en en la relación bilateral. A mi eso tú has escrito sobre la política interna de Estados Unidos, hay otros intentos de hacer eso, pero combinar eso de, muchas veces yo he sentido en México se habla de la relación México-Estados Unidos o la política de los Estados Unidos como si fuera una cosa coherente, como si fuera una cosa así que hay alguien a cargo de la relación México-Estados Unidos, y no hay. Es una complejidad absoluta incidida influida por diferentes agencias del gobierno federal, por actores en el Congreso de los Estados Unidos, por el sistema de los tribunales, por los gobernadores, por los alcaldes, por el sector privado, por las organizaciones gremiales, por las y laborales, por las ONGs en distintos campos y por muchos otros actores, ¿no? Es un país muy, además, no solo federal, pero descentralizado, con muchos contrapesos. El sistema norteamericano nació lleno de contrapesos, con una desconfianza del gobierno absoluto, ¿no? Entonces, a mí eso fue un poco el pacto con la sociedad, ¿no? Vamos a armar, si han visto la obra de Hamilton, es un poco la tesis original de los fundadores de Estados Unidos, estaban dotando de poderes a un gobierno sin querer confiar en ese gobierno, ¿no? Y hay como una lucha constante por tratar de hacer un gobierno que tenga incidencia, con luchas iguales, por otro lado, de limitar qué tanto poder tiene ese gobierno central por sobre los estados y por sobre la sociedad, ¿no? Entonces, yo tengo una frase que he dicho varias veces y Jerónimo seguramente me ha escuchado decirlo en algún momento en una conversación, que hay que saber guiar a lo gringo, ¿no? Que de alguna forma muchas veces en México se piensa en el gobierno mexicano y un nuevo gobierno y piensan van a hacer un pacto con el gobierno de los Estados Unidos y encuentran quién es el poder en los Estados Unidos. Y hay momentos que funciona. En el periodo de Trump había un poco de centralización de poder, por lo menos en el gobierno, en el ejecutivo del gobierno federal. Pero eso es atípico, eso es bastante atípico y tampoco Trump fue capaz de ejercer como presidente de ejecutar los cambios que quería en el país, ¿no? Pero en general no hay con quién pactar en Estados Unidos. Hay que ser
mucho más diligencia con todos los actores centrales que inciden en la política, a nivel local, a nivel nacional. A veces uno de los actores locales tienen una incidencia mucho mayor por su intensidad de interés y opinión que algunos de los grupos grandes a nivel nacional, ¿no? Es un sistema muy complejo. Entonces, lo que me encantó del libro es tomarnos en serio, con todas nuestras complejidades, idiosincrasias, problemas, el momento difícil que está viviendo Estados Unidos, que es un momento de polarización política, de impasse, de dificultad, de pérdida un poco de identidad, intento de recuperar y reentendernos como sociedad, pero tomarnos en serio con todas esas complejidades. Yo creo que es un gran aporte. Y es un gran aporte para mexicanos que tienen que incidir en los Estados Unidos de alguna forma o simplemente quieren entender. Y para nosotros también como norteamericanos una gran reflexión, leer como ustedes nos ven a nosotros, porque creo que a veces hay que ver un espejo para entender cosas de uno mismo. Yo aprendí cosas también de nosotros mismos, ¿no? Leyéndolo, que es diferente de cómo vemos en la política norteamericana. Entonces, el primer punto es felicidades, porque yo creo que es un gran aporte para poner esto. Segundo, yo creo que una reflexión sobre la relación misma, y eso es que hemos vivido un cambio de tono en la relación bilateral. Yo sigo convencido, y lo he escrito muchas veces, y eso fue el tema del libro, es de que Estados Unidos y México se están acercando cada vez más. Yo sí lo sigo creyendo, no lo dudo, hay cada vez más influencia de México en Estados Unidos y México, estamos entrelazados hasta el futuro, hasta el fin del tiempo. Ahí estamos así ligados sin poder separarnos, sea como sea. Sigo insistiendo en eso. Eso dicho, yo creo que vivimos un momento de optimismo político, por lo menos en las clases políticas de ambos lados de la frontera, que empezó en los 90s con el inicio de las negociaciones de Tratado de Libre Comercio, que siguió en los años 90, en los 2000, un discurso de una alianza con Canadá también, pero sobre todo entre México y Estados Unidos, de tratar de entendernos, de que éramos socios ineludibles, de ser una relación intensa y había mucha tensión de parte de los gobiernos que nos estamos tratando de entender. Yo creo que ese momento de optimismo se perdió. Yo creo que ya no existe y yo creo que también pasamos de alto en que ese optimismo nunca fue completamente de las dos sociedades. Era de las clases políticas. Y hubo un momento en Estados Unidos en que tanto republicanos como demócratas hablaban de la importancia de México, ¿no? Y era casi religión. Había un consenso, ¿no? En la clase política de que si bien podríamos tener diferencias, era importante la relación con México para nuestro futuro. Y también en la clase política mexicana se hablaba de la importancia. No es que no nos mentábamos la madre en privado, pero en público sí lo decíamos bonito, pero además yo creo que se creía, ¿no? En el fondo, si bien había tropiezos, si había diferencias en reconocimiento de diferencias de opinión, también había un sentido en la clase política, republicanos y demócratas aquí, de que México era importante para nuestro futuro y teníamos que ver cómo negociar esta relación para nuestro propio beneficio. Entendíamos que estamos tan entrelazados que necesitamos encontrar las fórmulas para salir adelante juntos. Yo creo que eso se perdió y a lo mejor nunca existió de todo en las sociedades nuestras. Yo creo que nuestras sociedades han vivido fragmentaciones sociales y un creciente desigualdad económica que ha ido generando escepticismo sobre las relaciones que tenemos por fuera. En el caso de Estados Unidos también hacia la migración para adentro, ¿no? En el caso mexicano también hacia la migración ahora con centroamericanos y haitianos. Y eso es producto en parte, sino de todo, también de los cambios dentro de los países, ¿no? De la fragmentación que se ha dado, de la pérdida de optimismo que tenemos en nosotros mismos, ¿no? Y la polarización política que ha surgido de esto. Entonces, yo creo que algo que este libro hace muy bien y que es un gran aporte es poner en la lupa ese momento de transición en que se pierde el optimismo,
en que más enfocado a Estados Unidos, pero yo creo que es de dos lados de la frontera. Yo creo que Trump obviamente fue un parteaguas, en un candidato que gana, que no comparte el consenso de que México y Estados Unidos son socios inevitables, por lo menos en el discurso. Termina quizás matizando mucho sus posturas al final de cuentas en la acción, pero su discurso es: vamos a construir un muro en la frontera, ¿no? México es el problema, ¿no? Y gana, yo no sé si lo cree o no lo cree, pero encuentra que es un discurso que tiene un eco en el segmento importante de la población norteamericana, ¿no? Que es un segmento resentido, que no sabe si están perdiendo sus trabajos o están en peligro sus trabajos por los mexicanos que están llegando, por el Tratado de Libre Comercio, por robots o por alguna otra fuerza que no entienden, pero no quieren ninguno de esos, ¿no? Entonces, mejor construir un muro. Yo creo que, y eso es un eco, Trump lo descubre como un tema políticamente útil. Y yo no digo que no lo haya querido, pero de la forma antes fue crítico del Tratado de Libre Comercio en su momento. Entonces, no digo que lo inventó de la nada, pero creo que sí encontró que era muy útil y que había parte de la población norteamericana muy escéptica. Yo creo que estamos viendo algo muy parecido con el presidente López Obrador, que también, si no es anti-norteamericano, y tampoco creo que Trump fue anti-mexicano a final de cuentas, ha encontrado que hay un sector, y López Obrador siempre ha sido escéptico del Tratado de Libre Comercio también, y de Estados Unidos, y hay que leer sus libros de historia para entender también cómo siente hacia Estados Unidos, el desconfianza que siente hacia Estados Unidos por los tropiezos de la relación en la historia, pero también he encontrado un eco en parte de la población mexicana que es muy escéptica de este abrazo completo al país vecino, ¿no? Y ha generado, si no un antiamericanismo, porque no creo que es antiamericano tampoco, no es antinorteamericano, es más bien un escepticismo que yacía ahí, que no era parte del consenso político, pero sí era parte del sentimiento de muchos mexicanos comunes y corrientes, ¿no? Igual que Trump encontró un eco en parte de la población de los norteamericanos comunes y corrientes que no eran parte del consenso. Entonces, para finalizar, simplemente decir, yo creo que ustedes han, sin querer decir que no estamos interconectados, yo creo que vamos a seguir muy interconectados, entrelazados, y va a ir creciendo los puntos de contacto entre los dos países. Pero creo que el libro toma muy en serio este momento delicado que estamos viviendo, que tiene menos optimismo, por lo menos en el discurso político y la agenda oficial, y que tenemos, y que también nos muestra que en parte de las dos sociedades, y que tenemos que tomar muy en serio, porque también es una parte de la realidad de crecer juntos, es también encontrar esas desconexiones reales que existan. Entonces, felicidades por un gran trabajo y un gusto realmente poder acompañarlas aquí en este evento. Felicidades. Muchísimas gracias, Andrew. Qué interesantes comentarios. Estoy segura de que van a dar pie a algunas preguntas. Le quiero recordar a la gente que nos sigue en el Facebook Live y también en la cuenta Zoom que pueden enviarnos esos comentarios y esas preguntas para plantearlas al final de la ronda. Y bueno, pues sin más, yo quiero presentar ya más formalmente a Jerónimo Gutiérrez. Ya adelantaba Hazel que, bueno, él ha tenido una enorme trayectoria en el servicio público, pero sobre todo creo yo de enorme conocimiento precisamente de la relación bilateral México-Estados Unidos, desde luego porque fue embajador de México en Washington, pero también ha sido director del Banco de Desarrollo para América del Norte, fue subsecretario para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores durante todo un sexenio. Antes había sido subsecretario para América Latina y el Caribe, y tengo que decir, licenciado en Economía por el ITAM, así que está en su alma mater, lo cual también mucho gusto nos da. Y Jerónimo es maestro en Administración Pública por la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard, un gran conocedor de la relación bilateral, así que estamos realmente ávidos de escuchar sus comentarios. Adelante, Jerónimo, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, muy buenas noches a todos. Déjenme reiterar otra vez mi agradecimiento al ITAM por la invitación para estar con ustedes esta tarde y agradecer a todos los presentes por su tiempo y su interés en escucharnos. Le quiero agradecer a Hazel Blackmore en particular haberme extendido esta invitación
y también le agradezco muchísimo a la doctora Natalia Saltalamacchia, directora del departamento, porque me invitó también. En efecto, el ITAM es mi alma mater, así es que es todo un gusto estar con ustedes. Permítame entrar de lleno a los comentarios en interés del tiempo, y en ese sentido, como lo han hecho los que me antecedieron, de veras darles una felicitación a las coordinadoras de este importante trabajo, a Olga Pellicer, la embajadora Olga Pellicer y a Hazel Blackmore, que han hecho un estupendo trabajo para concluir este libro, Las relaciones México-Estados Unidos en 2021, un punto de transición. No lo digo por diplomático, que procuro serlo, sino porque realmente me pareció como ya se ha mencionado, que es una aportación muy, muy valiosa para entender el estado actual y las perspectivas un poco de la relación bilateral. Y también, como ya se dijo, y a riesgo de ser repetitivo, me parece súper oportuno el texto y el sentido general de este trabajo académico. Quiero reconocer también, por supuesto, a todos y cada uno de quienes escribieron, a todos los colaboradores del libro, que creo que han hecho un estupendo trabajo. ¿Por qué creo que es, digamos, una gran aportación en función de mi experiencia y sobre todo también muy oportuno? Creo que el libro, como ya se mencionó, tiene dos partes y dos ideas básicas. La primera es que la sociedad y la política de Estados Unidos atraviesan por un periodo de muchísima polarización, me atrevo a decir prácticamente sin precedente, por un deterioro de la democracia y por un también deterioro del liderazgo mundial de los Estados Unidos, ¿no? Incluso se habla en cierto sentido de un declive del liderazgo mundial de los Estados Unidos. Creo que esa idea la podemos debatir, estas ideas las podemos debatir mucho, pero hoy en día, en general, lo que creo que sí se acepta es que Estados Unidos está en un momento bien difícil en lo interior y también bien difícil en relación a su política externa y el lugar que ocupa en el mundo hoy en día. Eso sí creo que no hay debate. Podemos diferir un poco de si su liderazgo está realmente en declive, si la polarización es tan alta o es la más alta que en cualquier momento se haya experimentado. Eso me parece que es interesante discutirlo, pero creo que está en una situación que sí podemos definir como difícil en lo interior y en lo exterior. Y la segunda parte, idea central del libro, es que la relación entre México y Estados Unidos, y lo define un poco el título, pues está en transición. Yo diría que está más bien en una catarsis, ¿no? Coincido plenamente con mi idea. Déjenme explicarles por qué. Cuando yo comparecí ante el Senado con motivo de mi nombramiento como embajador en Washington, señalé dos cosas. La primera es que era necesario, a mi juicio, entender el triunfo o la llegada de la administración Trump como resultado de las condiciones que prevalecían en la sociedad y en la política estadounidense, que era importante entender a Donald Trump como un efecto y no como una causa de lo que estaba pasando en ese momento en Estados Unidos, si bien cabe reconocer que Donald Trump como candidato y su equipo entendieron perfectamente estas condiciones y supieron sin duda capitalizarlas, y por eso, contra la gran mayoría de las previsiones y de proyecciones, pues resultó electo presidente de los Estados Unidos, cuando yo creo que en realidad muy poca gente y muy pocos analistas, algunos de ellos muy serios, prevían que eso pudiera pasar. Y creo que en buena medida los artículos de la primera parte, toda la primera parte del libro, reflejan de alguna manera esto y hablan de estas condiciones que prevalecen en los Estados Unidos, me atrevo a decir hasta ahorita. Gabriel Goodlife habla de polarización, ¿no? Y creo que sí podemos decir hoy, bajo cualquier métrica, es decir, en Estados Unidos, el debate entre el pensamiento liberal y conservador ha estado presente, como bien dijo Andrew, desde el origen del país. Y a lo largo de siglos, ese debate ha marcado la política de Estados Unidos.
Lo que creo que sí es distinto hoy, y me hubiera gustado ver eso en el texto, con toda sinceridad, es cómo se exacerba a través de la tecnología y de los medios masivos de comunicación esa polarización. Creo que en efecto ya hay algunas estimaciones que ha hecho el Pew Research Center y encuestas y varios otros, que lo que te dicen es, lo más seguro es que sí estemos en el nivel más alto de polarización política en la historia de los Estados Unidos. Repito, siempre ha estado presente, es un sistema político y un país creado en base, en buena medida, en ese debate, y los vemos desde digamos, desde las discusiones que tuvieron sus fundadores como nación, pero que ahorita se ha exacerbado a un nivel sin precedentes y que creo que en buena medida es por las condiciones que hoy vemos de los medios masivos y por el papel que han jugado los medios en contribuir a esa polarización. No es un fenómeno privativo en los Estados Unidos. Yo creo que lo estamos viendo en todos lados, lo estamos viendo en México, ¿no? Pero creo que, digamos, en Estados Unidos hoy es clarísimo. Rodrigo Chacón habla del interregnum, ¿no? Que se define como una etapa en la que el gobierno tradicional está suspendido, ¿no? Y me gustó mucho el término porque creo que refleja muy bien la situación. Esta idea de que llegó digamos, con la administración Trump tuvimos una administración antisistema que rompió con muchos de los patrones previos y que todavía sus secuelas se sienten, pues lo captan muy bien ese concepto. Me gusta mucho también que haya hecho referencia a el tema de cómo dentro de esta polarización, o como digamos, que cómo esta polarización se acrecenta por la disminución o porque dejó de crecer la clase media en los Estados Unidos, que es un tema sumamente importante. Y que se refleja claramente en la parte política y que para entender hoy lo que pasa en Estados Unidos, me parece que es una de las variables fundamentales, cómo la clase media ha dejado de crecer como ocurrió desde la Segunda Guerra Mundial y prácticamente hasta la década, digamos, hasta comienzos o la primera década de este siglo. Carlos Galina nos añade digamos, dos variables más de complejidad, que es la parte de cómo los sentimientos étnicos y raciales se mezclan en esta polarización y en este contexto político atípico y cómo se relaciona eso con la política partidista. Y yo creo que con el ánimo, como decía Andrew, de entender lo que está pasando en los Estados Unidos, nos da un muy buen panorama. En mi propia experiencia de un poco más de 20 años de tratar de entender Estados Unidos y de entender la relación, este es un muy buen esfuerzo, como se decía, de darle importancia a que entendamos cómo están pasando las cosas en los Estados Unidos. Hazel habla de un tema que es súper propio de los Estados Unidos. Cuando uno piensa en pesos y contrapesos, normalmente lo que piensa en los Estados Unidos como uno de los grandes ejemplos, eso sin duda, pero lo que es realmente importante es que lo pone en el contexto actual, es decir, en la pugna por la Suprema Corte de Justicia y todo lo que está pasando en torno a la mayoría en la Suprema Corte de Justicia y el tema en el legislativo de este estancamiento legislativo, y hace digamos, un gran trabajo, no porque esté aquí, en efectivamente ayudarnos a entender lo que hoy esos pesos y contrapesos significa. Entendemos lo que son en general, pero hoy ayuda mucho esto a explicar cómo estos pesos y contrapesos están retroalimentando el propio sistema político. Juan Ernesto Trejo, yo creo que nos recuerda muy bien de la importancia del federalismo, y eso está relacionado un poco con lo que Jorge Chabón escribe después de esta idea de la diplomacia multinivel o el peso que tienen en la política exterior los gobernadores y todo, que es un tema que cada vez se estudia más. Y finalmente, descansa en paz el embajador Mauricio de Marie Campos. Yo creo que nos da una reflexión nuevamente nos deja con una gran reflexión sobre el liderazgo estadounidense. Repito, hoy mucha gente está escribiendo y pensando sobre si realmente hay ese declive, y da para una discusión mucho más a fondo,
yo creo que mi opinión personal es que puesto en un contexto más amplio, temporal e histórico, pues no lo calificaría como un declive, sí como una transición, sí como una catarsis del propio liderazgo, que depende de sus debilidades internas, del sistema político actual, pero también de la catarsis que hay a nivel mundial de todo lo que está pasando. Y la segunda cosa que comenté en esa ocasión frente al Senado, y que está muy relacionada con el libro, es que la relación, como decía, la relación entre México y Estados Unidos está en un punto crítico. Eso fue justo cuando iniciaba la administración Trump. Y aclaro, no dije crisis, sino en un punto crítico entendido como un momento en el cual se rompió el status quo, y el nuevo status quo dependerá fundamentalmente de las decisiones que tomen los actores involucrados, y que puede implicar, y lo dije, o un descarrilamiento mayor de la relación, o bien que nos movamos transitemos una relación bilateral mucho más madura. Y siento que a pesar de las dificultades, estamos en esa segunda, digamos, en ese segundo camino. Me explico por qué el concepto de la transición, y me gustó mucho lo que dice Olga del 2021, o sea, de la catarsis, de la transición en la tercera, digamos, década del siglo, ¿no? Y en el 20, creo que sí describe muy bien lo que está pasando. A mi juicio, y he comentado un poco sobre eso, la relación ha atravesado por 3 etapas desde el punto de vista histórico muy rápido. De la independencia hasta la Segunda Guerra Mundial, abusando de generalizaciones, que es una etapa sumamente conflictiva en general, con algunas luces, pero es una etapa claramente conflictiva entre México y Estados Unidos, contestataria, si no entre las sociedades, por supuesto, entre los gobiernos. La segunda etapa va, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza cierta interdependencia derivada de la necesidad de Estados Unidos de allegarse a materias primas y mano de obra, y comienza a haber más conciencia de las amenazas a la seguridad que provienen extracontinentales, y entonces empieza a cambiar radicalmente la relación. Es cuando México declara la guerra a las potencias del eje, tenemos el Escuadrón 201, y si uno empieza a ver, a partir de ese momento, desde la Segunda Guerra Mundial, empieza a cambiar la relación, y yo diría, la segunda etapa va desde ese momento, Segunda Guerra Mundial, hasta el Telecán, ¿no? Atravesando, por supuesto, por digamos, por la Guerra Fría, por ese equilibrio, a mi juicio, bastante inteligente que se mantuvo durante la Guerra Fría, y por, digamos, el concepto de somos vecinos distantes, todos esos equilibrios que hubo. Y viene el Telecán, que es una tercera etapa, digamos, llamémosle de los primeros años de la década de los 90, el Telecán, en donde transitamos por utilizar términos y lugares comunes, pero de la noción de vecinos distantes nos empezamos a llamar por primera vez socios estratégicos. Y esa tercera etapa dura relativamente poco, dura, digamos, de los 90, yo diría prácticamente hasta la llegada de Donald Trump. Y empieza una cuarta etapa, que creo que es en donde estamos. Y que no tenemos esta cuarta etapa, me atrevo a decir, pues todavía está por definirse exactamente sus características, va a tardar todavía bastante tiempo en conformarse, y estamos puestos de alguna manera a la mitad de esa catarsis, que es motivada por muchos factores, pero que sin duda, si podemos poner un punto en el tiempo, pues fue la llegada de Donald Trump y lo que eso implicó en la relación bilateral, renegociación del tratado, del Telecán, conformación de un nuevo tratado, en fin. Y creo que vamos a pasar una cuarta etapa y en ese sentido coincido, estamos en una transición. La segunda parte del libro, y me apresuro un poco para no, yo creo que lo que habla es precisamente de, digamos, empieza a dibujar cómo se ve esa segunda etapa, o esta cuarta etapa en la relación. Y me gusta mucho que parte de lo que de una noción muy pragmática, que yo siempre digo que en la relación bilateral México-Estados Unidos, la realidad se impone sobre la narrativa. La realidad tiende a imponerse, y más allá de lo que sea la narrativa, hay que fijarse en lo que realmente está pasando, ¿no? Cosa que no siempre hacemos.
Susana Chacón y su concepto de sobras de entendimiento inicial, yo creo que nos dicen básicamente y con razón que las aproximaciones entre la administración López Obrador y Biden, que ambos están teniendo cuidado, que se ve, y creo que es consistente con lo que dice Olga, que buscan la cordialidad, que están teniendo cuidado, aproximaciones en un tono diplomático mucho más distinto del que vimos con Donald Trump, pero no necesariamente la narrativa y ese cuidado no la podemos obviar porque existen retos muy importantes, ¿no? Hay voluntad, creo, sí, de construir una buena relación, y creo que eso así es, pero existen retos muy importantes. Jorge Chabón nos habla, pues obviamente, de esta parte muy importante que es la institucionalidad en la relación, en términos generales, algo que después de la etapa Trump, por decirlo así, de los años Trump, se hablaba mucho que el liderazgo lo llevaba el yerno del presidente Trump, y que era muy importante institucionalizar la relación. Yo creo que sí son importantes las instituciones entendidas como las reglas, los mecanismos de diálogo, los procedimientos que tenemos para resolver cosas. Y yo creo que eso es importante, como lo destaca Jorge. Carlos Heredia nos habla de el elefante en medio de la habitación, que ahorita, que es el tema migratorio, ¿no? Me parece fascinante, con toda sinceridad, todo lo que está pasando. Es decir, la respuesta que ha tenido la administración del presidente López Obrador, muy criticada, por cierto, a todo lo que ha pasado en migración, y creo que Carlos Heredia sí lo deja ver, pero yo creo que también nuestra discusión sobre migración con Estados Unidos está en un momento de cambio. Estamos redefiniendo en buena medida esa relación. Y luego Antonio Ortiz Mena y Isidro Morales pues nos hablan de la economía. No me quiero extender, de la importancia del Telecán, de dónde estamos, pero del riesgo de los nacionalismos económicos, que lo estamos viendo ahorita, lo vimos muy claramente con Trump y lo estamos viendo ahorita creo que muy claramente también del lado de México. Acaba de tener lugar la reunión del diálogo de seguridad, o de alto nivel de seguridad, y creo que en ese sentido lo que nos dice Cecilia es importante. Es decir, pues se acaba de dibujar o de esbozar una transición de la iniciativa Mérida hacia algo más que empiezan a definir los gobiernos la semana pasada, y creo que eso es positivo. Y concluyo con lo que el profesor Sverno nos dice, que es, a ver, y entre todo hay que entender que Estados Unidos está sumamente ocupado en lo interno, y yo creo que México también, y es un poco el tema de me gustó mucho este término que utilizó Olga, de las contradicciones entre las necesidades de política interna y externa, que creo que es lo que estamos viendo muy claramente. Concluyo con un comentario final. Yo creo que a pesar de que estamos en una catarsis, a mí no me deja de asombrar que lo que ha pasado en los últimos años, o sea, hemos tenido puntualmente, pasamos una etapa muy difícil, creo, lo puedo decir con conocimiento de causa, en la relación bilateral durante los años Trump, pero que mostraron enorme resiliencia, ahora que el término está de moda, en la relación. Es decir, no se descarriló. Renegociamos un tratado comercial que, a pesar de sus defectos, pues, funciona con todos los problemas que tenga. Pues sí, estamos batallando para lograr una gestión mejor del fenómeno migratorio, que si la seguridad, la cooperación se descuidó y ahorita está retomando, pero se ha mantenido, a pesar de todo, en parámetros, a mi juicio, razonables la relación. Y por eso el tema de, pues somos socios inevitables, no solo en lo comercial, que señala Andrew, me parece muy importante. Y también, por otro lado, estamos atravesando, vimos el presidente López Obrador, a mi juicio, en años previos, pues había sido alguien escéptico, si no crítico, de los tratados de libre comercio, muy escéptico de la relación con Estados Unidos, etcétera. Y lo que vemos, pues, es un cambio bastante significativo, a mi juicio, y positivo. Entendió, creo, la relación con Estados Unidos como una necesidad. Y creo que lo ha manejado razonablemente bien. Lo que no estoy tan seguro es
que la conciba como una oportunidad. Y creo que la diferencia es importante, ¿no? Y con esto concluyo agradeciendo nuevamente la invitación y muy entusiasmado por escuchar sus comentarios y preguntas, por supuesto. Estupendo, muchísimas gracias, Jerónimo. Como había yo prometido, voy a abrir una sesión de comentarios, de preguntas, etcétera. Me gustaría así utilizar 2 segundos la palabra para decir que yo estoy de acuerdo con la última apreciación que hizo Jerónimo. Yo creo que una de las cosas que me parecen más notables de la política exterior de López Obrador hacia Estados Unidos es su pragmatismo y el hecho de que siendo oposición tenía un discurso distinto a la forma en la cual actúa como presidente. A mí me da la sensación de que está absolutamente consciente de que somos socios inevitables, como decía Andrew, y que no tener una buena relación de trabajo con Estados Unidos le descarrilaría a él todos los proyectos políticos internos que podría tener la 4T. Y por lo tanto estuvo dispuesto a trabajar con Trump y a llegar a alguna forma de entendimiento con Trump. Y lo que plantea y sigue planteando hoy en día a Biden es, hay 3 o 4 nichos donde quiero total autonomía política y no me interesa la agenda de Estados Unidos, como por ejemplo la parte del nacionalismo energético. Pero en todo lo demás estoy dispuesto a ceder y a negociar e incluso a utilizar la carta de la migración como una ficha de cambio para avanzar en lo que son los proyectos que para la 4T son importantes en términos de seguridad nacional, seguridad entendida desde un punto de vista autonómico. Entonces, creo que en efecto allí hay un presidente que no hizo de la relación con Estados Unidos el punto de referencia nacionalista que le permitiera amasar consensos dentro de la población mexicana. No tiene un discurso antiestadounidense, no tiene un discurso antiamericano, no moviliza el nacionalismo mexicano para generarse adhesiones, digamos, políticas adentro del país. Y yo creo que eso en realidad tiene que ver justamente con el pragmatismo con el que ve esta relación, ¿no? A mí me parece poco dogmático en esta relación. En fin, era un comentario porque me pareció muy sugerente la manera en la cual concluyó la intervención de Jerónimo. A ver, tengo aquí algunos comentarios. Voy a decir, bueno, primero Juan Manuel Pérez de Guatemala, que felicita por este evento, por las muy interesantes perspectivas. Santiago Velázquez, que Andrew quiere hacer mi chamba porque ya te estamos contratando para unirte al Departamento de Estudios Internacionales. Sí, sería un honor. Santiago nos propone contratar a Andrew Zilli para dar una optativa sobre la política de migración de Estados Unidos. Así que sería un gran honor. Ojalá aceptaras esta propuesta. Liz Valdés dice, en un contexto donde el fenómeno migratorio está tan politizado, ¿cuál es su opinión de la gestión migratoria que está llevando a cabo Biden en los 10 primeros meses? ¿Cómo piensan que podría resolver el impasse de los impedimentos internos en este tema? Esta es una pregunta abierta, no es que está dirigida a alguien en específico, pero bueno, todos sabemos que Andrew seguramente tiene una respuesta puntual a este asunto. Ahorita retomo con algunas otras preguntas que tengo por el Facebook Live, pero no sé, les doy la palabra para esta primera pregunta. Bueno, primero encantado de unirme, pero gracias. Yo creo que es desnivelado. Yo creo que como todo en Estados Unidos, yo creo que es parte de la tesis del libro también, o los subtesis del libro, no la tesis principal quizás, pero las tesis centrales del libro es que Estados Unidos ni el gobierno de Estados Unidos es una entidad que tiene un cerebro único y un rumbo claro casi en ningún momento. El tema migratorio tenía más rumbo claro con Donald Trump y lo tenía porque Trump le interesaba el tema mucho, era su tema, era el tema que lo llevó a la presidencia. Entonces, por lo menos durante sus primeros 3 años y medio, 3 años y pico, era su tema central y tenía alguien en Steve Miller en la Casa Blanca que hacía el trabajo
ya específico, que además conocía, entendía las leyes migratorias de Estados Unidos. Con Biden hay muchos cerebros y hay muchos, como se dice, hay muchos cocineros en la cocina, ¿no? Hay muchos chefs en la cocina. Entonces, cada uno con su receta. Entonces, ha sido más nivelado. Yo creo que en el tema del control migratorio interno hay muchos avances en hacer la vida más digna para la gente que tiene mucho tiempo viviendo en Estados Unidos. En eso han avanzado, era una promesa. En el tema de una reforma de una regularización de la gente que está en el país, no han logrado mucho, pero ningún presidente ha podido y hay que ver si sacan algo en la reconciliación. Creo que quizás sacan algo de DACA, quizás algo de trabajadores agrícolas, pero va a ser cosas menores y no está el país ahorita para acuerdos grandes. Entonces, si hay acuerdos, van a tener que ser partes mucho más específicas. El tema de reformar el sistema legal ni siquiera está en la mesa. Yo no he visto debates ni propuestas de este administración. Yo creo que es un tema ausente de cómo reformar el sistema de visas para las necesidades que tiene una economía en el siglo XXI. Y eso no es un debate entre demócratas, que están más preocupados por los indocumentados, ni es un debate de republicanos que todavía viven en la sombra del Trump, que sí bien podrían tener una influencia de la comunidad empresarial, que sí le interesa ese tema, no se atreven por la sombra de Trump. Y en el tema de la frontera, que realmente ha sido el tema más álgido y más políticamente visible, yo creo que han sido muy contradictorios los señales. Yo creo que han mantenido políticas de Trump, sobre todo el 42, el 42, pero también han dejado entrar mucha gente, mucha gente. La verdad han hecho excepciones tras excepciones para diferentes grupos, para que entran menores de edad, familias, ciertas nacionalidades. Entonces, es una política mucho más humanitaria, pero igual de inconsistente y poco clara, poco transparente, de aplicación del control migratorio. Y yo creo que necesitan definir cuál es su política, sobre todo porque las llegadas a la frontera son números ya grandes y de muchos países. Y no son un poquito más grandes que 2019. Vamos a ver en un ratito las cifras anuales, probablemente esta semana. Son un poquito más grandes realmente en números de individuos de 2019. Lo que es diferente es la cantidad de países distintos. Y eso no es sorprendente después del COVID, después de un periodo en que han sufrido, mucha gente ha perdido su fuente de empleo en las Américas, pero sí plantea retos distintos hacia el futuro. Y yo creo que no tienen todavía claridad, ni siquiera un debate serio de cómo van a enfrentar eso. No que no quieren, pero yo creo que hay personas que sí, pero yo creo que no han logrado cohesionar alrededor de estrategias claras. Natalia, si me permites, complemento súper breve, sí, porque digo, yo quiero hacer dos comentarios sobre el tema de migración en general. El primero es que hace poco me hicieron la pregunta de que, digamos, en resumidas cuentas, de que en quién deberíamos confiar más, en los demócratas, en los republicanos. Y les dije ninguno. Es decir, lo que hemos aprendido, y no me voy mucho más atrás, si uno, digamos, pero nos podemos ir bastante atrás, es que la reforma migratoria más amplia la pasó un presidente republicano conservador. Luego hemos visto cómo otro presidente republicano, Bush, fue el que más, Bush 41, el que más cerca, 43, perdón, el que más cerca estuvo, o en su momento, quitando septiembre 11, de tratar de empujar una reforma amplia. Luego había gran expectativa de la administración Obama de que ahora sí iba a reformar, y aún habiendo mayorías legislativas, no ocurrió. Luego tuvimos un cambio, se esperaba una crisis y, digamos, cosas, digamos, muy fuertes con Trump. Ocurrieron muchas, pero a final de cuentas se ha ido estabilizando. Entonces, primera conclusión es, hay que entender un poco lo que decía Andrew, que no es un tema, la complejidad y la complejidad política de este tema al interior de Estados Unidos es tal que no podemos poner, digamos, esperanzas ni en una administración republicana ni en una administración demócrata, que el problema es lo suficiente, es casi inteligible y que probablemente solo vaya a ser posible irle quitando pedazos al problema
para llegar a una mejor administración. Ese es un tema. Y el segundo, que creo que lo planteo más como interrogante, que me parece que también es relevante para el caso de México y de la relación, es ¿y qué hace México? Hemos oscilado entre el concepto de una enchilada completa durante la administración Fox, impulsada por el canciller Jorge Castañeda, a mi juicio un objetivo correcto, loable y difícil de alcanzar, quizás demasiado optimista, a decir, no hacemos nada porque es una decisión de política interna, ¿no? Y creo que eso es una gran interrogante para nosotros. Es dónde, primera pregunta, ¿México puede y debe jugar en este debate? Y si sí, ¿cómo? Mi opinión personal es que si en la escala de 1 a 100 México tiene 3% de oportunidad de incidir, que yo creo que sí lo tiene, hay que hacerlo. Y la pregunta es cómo. Y creo que estamos un rato y llevamos un rato ausentes. Y eso me parece que es un debate fundamental a futuro. Yo también quería añadir antes, ya que fue uno de los aspectos que tomé como un ejemplo de por qué era tan difícil tener un entendimiento. Coincido plenamente con lo que ha dicho Andrew y con lo que ha dicho Jerónimo, pero yo añadiría algo más. Yo creo que ha habido un retroceso dramático en el nivel de problema que está representando el tema migratorio. Las situaciones fronterizas, tanto en el norte como en el sur, desde el punto de vista humanitario, son mucho más graves que en otras épocas. Pensar que no hemos empeorado en materia de migración cuando está ocurriendo lo que está ocurriendo en las zonas fronterizas, pues me parece realmente ser un poco indiferentes, quizá. No, yo creo que además ha habido muy poca capacidad en comunicar qué es lo que desearían una y otra parte. Ha venido 2 veces la vicepresidenta de los Estados Unidos. Ha venido a hablar de migración y ha hablado exclusivamente de la migración centroamericana. Está bien que hablemos de la migración centroamericana porque el tránsito de los centroamericanos es sin duda un gran problema. Pero ¿qué? ¿México no tiene migrantes? ¿México no tiene una población indocumentada de millones en los Estados Unidos? ¿Y cuál es la posición mexicana? Y ahí coincido plenamente con Jerónimo. No hay una posición mexicana clara. Hay la reiteración de una serie de motivos comunes, como repetir una y otra vez que hay que atacar las raíces del problema de la migración, y viene Kamala Harris y lo dice una vez y lo dice otra vez, y viene el encuentro de alto nivel sobre seguridad y lo volvemos a decir, y no hay acciones, a pesar de que ya había un estudio bastante profundo de la CEPAL que está sobre la mesa desde hace 3 años y sobre el que no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, yo sí creo que vivimos un momento más crítico que en otras épocas y en donde la urgencia de repensar y de tomar posición frente al problema, tanto desde el gobierno como desde los grupos académicos, es más urgente. En fin, yo ahí lo dejaré. Muy bien. Hazel, nos preguntan cómo y dónde se puede adquirir el libro. No sé si puedes recordar este tema. Sí, muchas gracias, Natalia, y gracias por la pregunta. El libro lo pueden descargar de manera gratuita en la página de la revista Foreign Affairs Latinoamérica. Entonces, buscan revistafal.com. Ahí van a entrar a la página de Foreign Affairs y verán la portada del libro que pueden descargar en 2 formatos distintos. Puede ser un PDF o puede ser un EPUB para los que tengan tableta. Gracias, Natalia. No, además, la verdad que sí estamos orgullosos de poder decir que ustedes encabezaron este libro como lo piensan como un bien público, ¿no? O sea, como algo que está a disposición de todos para adquirir conocimiento.
y que desde ese punto de vista justamente pues es gratuito para todas y todos. Estamos ya sobre la hora. Había un par de preguntas más. A lo mejor hay algo que no quiero dejar de leer de Facebook Live porque es hace alusión a, sí, dice así: ¿creen que así como se menciona en varios capítulos del libro, se podría llegar a una situación de mayor paridad, yo diría de simetría entre México y Estados Unidos, partiendo de la caída de la democracia estadounidense? Y no sé si se refiere más bien al declive relativo de Estados Unidos en el mundo como potencia o al deterioro interno político de Estados Unidos. Una y otra respuesta serían distintas, pero no sé si alguien quiere ensayar algún comentario al respecto de esto. Pues, ahora sí que me aventuro con algo rápido. Dos cosas. Primero, respecto a la democracia estadounidense, se ha hablado mucho, y sobre todo por lo que pasó el 6 de enero, donde, digamos, se habla incluso de que estaba en peligro la democracia. Yo tengo una visión un poquito distinta. Yo creo que precisamente que el presidente, a pesar de todo lo que estaba pasando, el presidente Biden haya tomado posesión y que haya habido una defensa de muchos actores relevantes, incluyendo, por supuesto, el ejército, de manera muy cautelosa a favor de la democracia, lo que demostró es que aún en condiciones en las cuales el presidente en turno, pues por lo menos no había reconocido el triunfo y estaba, si no alentando, volteándose al otro lado sobre un movimiento que buscaba llegar al Congreso y pues, generar un problema, pues el presidente a las pocas horas fue electo. Entonces yo creo que a mi juicio el sistema sí tuvo una prueba muy fuerte, pero salió razonablemente bien. No quise que no haya problemas, pero creo que la prueba fue fuerte y la democracia de Estados Unidos mostró nuevamente resiliencia. Ahora, ese es el primer comentario. Segundo, ¿qué quiere decir? Que porque está en declive o porque es más imperfecta de lo que se preveía, se parece más a la mexicana. Yo lo que diría es que digamos, a la larga, sí son democracias distintas, por supuesto, pero a la larga lo que yo veo a nivel mundial, sí creo que es que va a haber un grupo de países que van a buscar articularse en torno a una defensa fuerte, clara y inequívoca de la democracia, ¿no? Incluso eso fue lo que comentó en algún momento el presidente Biden como una de sus principales prioridades, y creo que ese tema todavía está pendiente, porque lo que se está viendo a nivel mundial es muchos países en los que gobernantes electos por la vía democrática empiezan a, desafortunadamente a mi juicio, a deteriorar las instituciones democráticas en favor de los intereses de partido y de coyuntura política. Eso está pasando en todos lados. Y creo que eso es grave y creo que lo espero. Va a haber una respuesta de otro grupo de países que definitivamente que se ha mantenido en estricto apego a lo que son, digamos, condiciones democráticas básicas. Y que creo que eso veremos en los próximos años como un gran eje en la política internacional. Muchas gracias, Jerónimo. Y eso sí distingue a Trump de Biden, ¿no? Este tema de los valores democráticos y los derechos humanos como un principio orientador de sus posiciones en política exterior. Andrew, perdona, te interrumpí. En 30 segundos, Natalia, no, muy rápido. Yo creo que la otra cosa que está pasando es que el mundo está cambiando, ¿no? Y eso es para bien en general. A mí, hay países, hubo un momento con el colapso de la Unión Soviética en que Estados Unidos quedó como el único poder en el mundo. A otros países, Rusia está mejor de lo que estaba económicamente, quizás no políticamente, pero económicamente. China es un país que era subdesarrollado, que era grande, pero subdesarrollado, que ahora tiene cierto nivel de desarrollo muy importante. Y hay en todo el mundo otros países que tienen clases medias fuertes, que tienen aspiraciones distintas, que tienen ciertos deseos de proyectarse a nivel global, incluyendo México, por cierto, Brasil, en el hemisferio, hay muchos más. Ya no es el mundo unipolar de los Estados Unidos. Los Estados Unidos puede ser el primero entre pares, pero hay pares, ¿no? Y eso no está mal porque mucha gente está viviendo mucho mejor alrededor del mundo, la calidad de vida ha mejorado, no para todos, desde luego hay gente que vive igual que antes, que siempre, y hay mucha pobreza en el mundo,
pero en general el mundo es un poco menos pobre de lo que fue hace 20 años. Hay mucho más posibilidades y con eso hay muchos más actores también reales y Estados Unidos tiene que lidiar con eso. Eso no está tan mal. Quizás las consecuencias son difíciles a veces que manejar, pero es bueno que estamos en un mundo un poco más multipolar y un poco más, si no igual, por lo menos un poco, donde hay un poco más de igualdad de lo que existía en otro momento. Son las 7:30. Yo le pediría a Hazel y a Olga que hagan 2 comentarios de cierre para despedir este magnífico evento. Hazel, por favor. Muy rápidamente, nada más para complementar la respuesta que nos dieron Jerónimo y Andrew, yo le diría a quien hizo esa pregunta que aquí no es creo que es importante que veamos esta relación no como una relación de fuercitas, porque estamos los dos países en nuestros propios procesos de consolidación y en cambios, como dicen algunos de los autores. Sin embargo, hay temas en donde tenemos que trabajar de manera conjunta, reconociendo corresponsabilidades y avanzando. Y yo te puedo decir que afortunadamente desde hace 10 años trabajo en un tema en donde trabajamos como pares. En el tema de la cooperación educativa, México y Estados Unidos usan reciprocidad y entienden la importancia de conocerse el uno al otro, como un ejemplo nada más. Muchas gracias, Natalia. Gracias a ti, Hazel. Embajadora Pellicer, por favor. Quería retomar algunos de los señalamientos que ya hicieron y que creo que son muy satisfactorios para quienes concebimos el libro, y es que es un libro distinto y que lo que tiene de distinto es esta urgencia, esta necesidad, este interés en entender mejor lo que está pasando en Estados Unidos, algo que desafortunadamente no es muy común, y que tratar de entender mejor lo que ocurre en Estados Unidos a través de estudios bastante rigurosos y valiosos, y creo que serían vistos como estudios de primera calidad, no solo en México, sino también dentro de Estados Unidos. Se me hace que el ver la relación, tomando en cuenta lo que está ocurriendo allá, es una aportación que enriquece la forma de aproximarse al problema y que creo que tuvimos éxito en gran parte por la calidad de las ponencias que se lograron reunir. Y muchas gracias por todo. Muchísimas gracias a las coordinadoras del libro, a Andrew Seeley y a Jerónimo Gutiérrez por estos comentarios. Y bueno, recordarles que el libro se puede descargar gratuitamente en la página web de la revista Foreign Affairs Latinoamérica. Les agradecemos a todos los que nos ven por Facebook Live, también a aquellos que entraron por el seminario web de Zoom, y pues invitarlos a la lectura. Yo creo que han sido muy elocuentes todos los comentarios, seguramente hemos sembrado nuevos lectores para este libro. Muchas gracias a todos por participar y les doy las buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches, un gusto, gracias. Muy buenas noches.